Buenas, mis chicos y mis chicas guapas. Cuando perdemos a un familiar, yo sé que es un proceso muy duro y muy agrio, porque al final entendemos que la vida es perder y entendemos que la vida es que ya físicamente no están. Yo hoy os vengo a hablar de la historia de mi padre, porque mi padre se marchó de este mundo hace 3 años y él vive conmigo, yo lo sé. Entonces, mi padre fue una persona muy buena. Lo que pasa que, pues bueno, le criaron como pudieron también y él hizo lo que pudo. Él estuvo con mi madre hasta los 3 años y mi padre era una persona que estaba muy ida, ¿no? A mi padre no le habían dado nunca cariño. A mi padre le costaba un montón decir te quiero porque a él no le educaron de esa forma. Entonces mi padre estaba como mucho en mucha agresividad interna, mucho bloqueo, mucho alcohol, mucho consumo. Y cuando ya lo que le faltó es separarse de mi madre. Porque a mi madre la adoraba, pero es verdad que no podía sostener esa relación porque mi padre no estaba bien. Entonces, cuando lo dejaron, mi padre pues siempre ha estado obsesionado de mi madre. Y yo me acuerdo que pues mi madre y mi padre decidieron separarse de mutuo acuerdo, porque mi madre no quería ningún conflicto, pero mi padre estaba muy ido y cada vez pues peor, ¿no?, con la separación. Entonces pues solo hacía que beber, estar en el bar, jugar a las máquinas y bueno, una vida un tanto complicada porque iba con personas también pues que habían salido de la cárcel. Mi padre también estuvo en la cárcel, estaba en calabozos muchas veces. Y yo, pues cuando yo me tocaba irme los domingos con él, yo a mi padre lo adoraba, pero yo con mi padre iba con mucho temor, porque al final me sacaba la vida de un entorno pues seguro, que era en casa de mi abuela y mi madre, a irme a un entorno pues con todas las personas que él iba y luego ya como él era, ¿no? Entonces yo cuando iba con él, me acuerdo, yo tengo recuerdos de niña de estar en el bar sentada en la barra con las manos entre las piernas, pues porque me costaba mucho. Entonces fui creciendo y bueno, con mi padre pues venía. Y entonces como que desapareció, se marchó de mi vida, ¿no? Y estaba pero se marchó, ¿vale? Para que me entendáis, era como que pues él estaba en todo el proceso y yo pues conocí a un chico que, pues eso, que lo he contado en otros vídeos, que me maltrató. Que este tema para mí es costoso. Entonces, bueno, pues mi madre a los 2 años de estar con él, con 13 años, a los 15 mi madre ya no podía más conmigo porque yo pues estaba ya muy ida. Me tuvo que recurrir a llamar a mi padre para poner límites, ¿no? Porque ya la situación se estaba yendo de las manos. Entonces mi padre volvió, flipó con todo lo que me estaba sucediendo. Claro, yo a mi padre no le hacía ni puñetero caso, que le iba a hacer. A mi madre tampoco, no hacía caso a nadie. Yo estaba como muy fuera de lugar, muy fuera de sí. Y... ay, que se me pone estoy aquí con la música relajante. Y eso, y entonces pues volvió mi padre y yo tuve una conversación con él y yo le dije, papá, o dejas de beber o me vas a perder como hija. O sea, es que no puedo más. No dejo de beber, pero sí que es verdad que la cosa cambió, ¿vale? También porque cambió, porque yo ya me hice más mayor, mi padre era como menos límites y yo entonces empecé a ir con él. Entonces lo que hacía con él era beber, me lo llevaba con mis amigos, tal. Bueno, yo... claro, ahora, antes no me daba cuenta, pero yo a día de hoy puedo decir que yo con mi padre, yo como que le echaba mucho la culpa, pero yo a mi padre lo quería muchísimo, es que éramos como uña y carne. A mí, de hecho, mi padre se llamaba Fernando y a mí me llamaban Fernandita. Y
Y entonces llegó un tiempo hace 4 años que mi padre lo veía raro. Mi padre no se encontraba bien. Y entonces empecé a acompañarle a los médicos. Y ya los médicos pues me dijeron, pues nos dijeron eso, que el pulmón ya le estaba fallando, que necesitaba depender de oxígeno porque tenía EPOC y entonces no podía prácticamente respirar. Y esto ya fue para abajo, porque lo metían en el hospital, lo ingresaban 2 semanas, le ponían más o menos bien y luego con 35 kilos lo volvían a dar de alta. O sea, lo apañaban y lo volvían a dar de alta. Entonces mi padre fue disminuyendo. Fue cada día peor, hasta que, pues eso, yo le llevaba la compra a casa, le llevaba al hospital, iba a verlo, porque él pues ya no podía prácticamente salir de casa. Salía, pero a duras penas porque no podía respirar y es que se ahogaba literalmente. Y ya yo me acordaré toda mi vida de que nos fuimos a una consulta médica y él estaba en silla de ruedas y él me dijo: hija, a mí no me da miedo morirme, a mí lo que me da miedo es dejarte en este mundo. Y yo ahí ya dije: mi padre está muriendo. Entonces, en el último ya de los ingresos más largos, conseguimos meterlo a la UCI. Y fue un año, un proceso bastante duro, porque tenía todas las enfermedades del mundo. No había una que no tuviera, el pobrecito mío. Y entonces conseguimos meterlo a la UCI. Y es que lo vi morir en un año lentamente y duramente. Al final es que lo ves morir poco a poco. Yo antes siempre decía: si alguien se muere de mi familia, que sea de un día para otro. Increíble el proceso, pero también es verdad que me dio tiempo a despedirme. Me dio tiempo a integrar más o menos lo que estaba pasando, ¿no? Pero es muy duro, y yo lo sé. Cuando estaba en la UCI, claro, yo con todo este proceso prácticamente estaba sola porque la familia de mi padre pues es un poco así, no estaban, ¿no? Y mi padre tampoco, es verdad que mi padre no ha sido muy familiar y no... Sí que era familiar, quería que fueran, pero no iba, no quería. Y entonces pues estaba yo sola y yo ya hubo un punto que me cogió la médica estando en la UCI, porque mi padre ya no reaccionaba. O sea, internamente sabía que estaba ahí, pero no reaccionaba. Y en la UCI me dijo la médica: mira, Alicia, tienes que decidir sedarlo o no. Y yo le dije: por favor, acaba ya con este sufrimiento, porque no por mí, sino ya por él, es que está sufriendo. Me dijo: que sepas que no vas a ser ni mejor, ni más hija, ni menos hija por morir de la mano de él. Y entonces desde ese momento dije: Alicia, no vas a entrar más. Me despido de ti, papaya, pero no vas a entrar más. Y a todas las personas que han pasado por un proceso de muerte, es una muerte que yo sé que es duro y yo lo he pasado, pero yo te quiero lanzar esta pregunta que me la repito todos los días o cada vez que me acuerdo, y la pregunta es: ¿cómo a tu padre o cómo a tu madre de verdad le gustaría que estuvieras tú? Y ya te digo que seguro que no les gustaría que estuvieras mal, ni estuvieras en la mala vida, ni estuvieras llorando todos los días, porque al revés. Tus padres te quieren ver bien, tus padres te quieren ver sonreír, reír y construirte poco a poco y tener una vida sana. Eso es lo que ellos realmente quieren. Así que te mando muchísimos ánimos, decirte que estoy aquí para lo que necesites, para escribirme cuando necesites, y ellos están con nosotros, y eso que no se nos tiene que olvidar, que están con nosotros, aunque no sea físicamente. Ellos no se van,
y ellos quieren tu felicidad sobre todo. Así que llórales, pero constrúyete. Constrúyete y sé lo grande que tienes que ser, porque puedes hacerlo. Sé que pasar un proceso es difícil, pero hay que pasar ese proceso, pero también hay que salir de ese proceso. Y repítete esta pregunta cada vez que sientas que te hundes. Todo saldrá bien.